Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de poderla leer libremente, Padre. De poder conocerte, de poder llamarte Señor donde quiera que estemos. Y aún, Padre, pensamos, Señor, que tal vez un día sufriremos, Señor, por el Evangelio, pero Padre, tú estarás ahí, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Padre, revélanos el día de hoy a Jesús a través de tu palabra, Señor. Revélanos más de ti, Señor. Y que en este día tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada hablamos un poquito acerca de la cruz, Y hablamos de la cruz viéndolo no del punto de vista tradicional, no del punto de vista de los que estamos afuera, sino tratamos de hablar de la cruz desde el punto de vista del que está sufriendo, del que está en la cruz, desde el punto de vista de Jesús. Y recuerde que nos estamos basando en el Salmo 22. Por cierto, vaya a su Biblia en el Salmo 22, póngale una marquita porque vamos a caminar otra vez por ahí. Vamos a ver otros versículos, pero lo principal es estar en el Salmo 22. Y no es un orden cronológico, sino estamos siguiendo el orden en el que fue escrito el Salmo. Un Salmo de David, y es un salmo de angustia y es un salmo de alabanza. La primera parte es en cuanto al sufrimiento, la última parte en cuanto a la alabanza. Pero no vamos en orden cronológico. Si fuéramos en orden cronológico, mire, del viernes para acá, hubiéramos estado hablando otra vez de Jesús en su llegada a Betania, cuando es ungido en Betania. Ya la multitud ya comenzaba a reunirse, la multitud se reunió después de que Jesús sanó a Lázaro, la multitud se reúne y va buscando a Jesús. La multitud lo busca para ver lo que había sucedido, para ver Lázaro resucitado, y los fariseos empiezan a buscarlo, pero para buscar su muerte. Hoy es cuando se recuerda lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el Señor entra arriba del pollino, del burrito, y entra y lo vitorean, y es cuando le lanzan las palmas delante de él. Y la gente está eufórica, la gente está feliz, tanto así que hay un grupo de griegos que va y busca al Señor y quieren verlo, aunque reconocen que no son judíos. También Jesús llega en este día, llega al templo. No es cuando limpia el templo, entra al templo y ve las cosas que están ahí, y luego se retira y se regresa a Betania. Eso es lo que sucedió en estos días. Si fuéramos viendo el relato de la pasión del Señor, el relato de la Pascua, si lo fuéramos viendo cronológicamente, pero no estamos en el orden cronológico. Estamos viendo la cruz desde los ojos de Jesús, la cruz desde los ojos de Cristo. Y creo que más de una vez nos hemos preguntado por qué tuvo que ser así. ¿No se pregunta usted eso y déjeme nada más decirle algo? Preguntarle a Dios no es malo. Preguntarle a Dios no es irreverente. Ver algo en la Biblia y no entenderlo y pedir consejo o preguntarle a Dios ¿por qué está esto aquí? No es irreverente. Al contrario, Dios está esperando que usted vaya y lo consulte. Y yo sí me he preguntado muchas veces por qué tuvo que ser así. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto en la cruz? Si ve detalladamente otra vez el relato de la crucifixión, si ve a los otros dos ladrones crucificados, ninguno sufrió como Jesús. La atención estaba puesta sobre Jesús, no nada más para crucificarlo, sino en el sufrimiento también. Jesús sufrió desmedidamente. ¿Por qué cree que fue esto? ¿Por qué cree que tuvo que sufrir así? Piense poquito, le voy a dar oportunidad de que no tenga su mente en blanco. Piense. Pero la respuesta es muy clara. Porque Dios estaba tratando con el pecado. Y el único que podía salir
y de hacer frente al pecado, tenía que ser un cordero limpio, sin mancha, un cordero puro. Y el único era Jesús. Ni usted ni yo calificábamos, por más buenos que creamos, por más que le cuente la historia de San Arturito. ¿Se acuerdan que les he contado de un muchacho ahí hace unos cuantos años atrás que se sentía San Arturito? Ninguno calificábamos para eso. Fue tan cruel y fue tan terrible lo que pasó con Jesús, porque es el trato de Dios con el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no lo ve en una manera tibia. Y recuerdo esa frase en mi adolescencia, ya casi de adulto: o frío o caliente, porque tibio Dios te vomitará de su boca. Y mira, la tibieza no es algo que literalmente Dios va a echar algo, sino sería como Jonás en el pez, que la ballena o aquel pez enorme aventó a Jonás, lo expulsó porque sentía algo. A eso se refiere. Cuando se utiliza agua tibia, provoca náuseas y entonces provoca el vómito. A eso se refiere con frío o caliente, pero no tibio. Es que Dios no trata a la ligera el pecado. Y todo esto que vemos en la pasión de Jesús es porque todo era el camino de lo que la humanidad hace. Recuerde que dijimos que en todo lo que estamos viendo, nosotros estamos de protagonistas, nosotros estamos ahí. Cuando Jesús camina rumbo al Calvario y va cargando aquella cruz pesada, se cree que la cruz pesaba más de 100 kilos. Imagínese, habiendo sido latigueado, maltratado, escupido, golpeado, todavía va cargando una cruz de más de 100 kilos y en el camino no le van echando porras, lo van golpeando, lo van escupiendo, lo van insultando todo el camino. Y no eran los soldados romanos nada más. Es que el pecado, ¿por qué Dios trata así con el pecado? Deberíamos estar felices de que Dios trate así con el pecado. El pecado te puede llevar al sufrimiento eterno y no te puede, te va a llevar. Si tú sigues jugando con el pecado, no juegues con el pecado. Y es algo que a lo mejor dices, ¿por qué otra vez? Mira, si tú no le dices a la gente acerca del pecado, Dios puede tener misericordia de ti. Pero piensa en esa persona que no va a recibir misericordia porque no quiere reconocer el pecado ni lo quiere dejar. Necesitamos decirle a la gente y decírselo bien. Háblale acerca de Jesús, háblale del amor de Dios. Nos gusta hablar del juicio, nos gusta hablar del agua de fuego y del final y imaginarnos a todos los que se están yendo. Eso tendría que ser una tortura para nuestra mente de Cristo. Si el Señor está transformando nuestro pensamiento a la mente de Cristo, es una tortura pensar que alguien vaya al infierno. No juegues con el pecado. No estés tanteándole y diciendo, ay, es que a lo mejor en el último minuto, ay, es que como al ladrón aquel que se arrepintió. Híjole, pero el otro no se arrepintió. ¿Por qué no pones los ojos en el otro y dices, y si no me alcanza el tiempo? ¿Y si no me alcanzo a arrepentir? ¿Y si el accidente es tan fuerte y yo no me doy cuenta? Y ¡pum! Muero. De verdad, no juegues con el pecado. Y por último, en esta parte, ¿cómo podemos ver el pecado con agrado? ¿Cómo podemos ver el pecado como algo placentero? Sabiendo lo que sufrió nuestro Salvador, sabiendo lo que Jesús pasó, sabiendo que Él no tenía que morir, Él no tenía que tener un cuerpo de carne y todo eso lo tuvo que hacer para cumplir la justicia de Dios y que tú y yo fuéramos salvos. ¿Cómo podemos entonces decir, no se nota mucho, es un billetito nada más el que me estoy llevando, es una muchachita jovencita con la que ando viendo, ay, es nada más una mala palabrita que dije, y como ya está de moda, pues ya. El que en la tele digan malas palabras no es para que tú digas groserías.
Que la tele quite los estándares morales no quiere decir que nosotros perdimos los estándares morales. Son las redes sociales, es la televisión, es YouTube. Y ahí las cosas están peores. Y no les digo porque no veo Instagram, perdónenme, ahí sí no llego tan allá. Ten cuidado porque tu Salvador agonizó y sufrió, no cuando estaba colgado en la cruz. Cuando más agonizó Jesús es cuando lo que hablamos la semana pasada, cuando se sintió desamparado del Padre y el pecado te separa de Dios. Y ahí tiene que estar el sufrimiento de decir, ¿cómo puedo imaginarme estar separado de Dios? ¿Cómo Jesús se sintió desamparado y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió que el Padre no estaba con él a pesar de que estaba ahí, porque estaba el pecado obstruyéndolo, bloqueándolo. Y nosotros somos bien contentos para decir, ay, es poquito pecado, tantito nada más. Cuando vemos la cruz desde los ojos de Jesús, tenemos el panorama hermoso de su misericordia, de su sufrimiento y de la redención a través de él. Porque eso es lo que hizo Jesús. La Escritura nos dice que cuando está Jesús en la cruz, dice que está el Señor, que está Dios Padre, reconciliando al mundo consigo mismo a través de su propio Hijo. ¡Wow! O sea, Dios es de los que dice, yo pongo todo, pero se cumple y serán salvos. Y mira, hay varias partes más en el Salmo 22 que vamos a ver y que vamos a darnos cuenta de la misericordia de Dios. Vamos a darnos cuenta del corazón misericordioso de Jesús a pesar del sufrimiento. Vamos al Salmo 22 otra vez en el versículo 7 y 8. La semana pasada leímos el versículo 7, pero tenemos que volverlo a leer para entender el 8. Así es que lo vamos a volver a ver. Salmo 22, los versículos 7 y 8. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando Jesús llegó a la cruz, el rechazo del pueblo es completo. O sea, no es un rechazo simple, no es nada más, mira, cuando la gente está viendo la ejecución de Jesús, se queda a verla, se queda hasta el final, se queda y ve todo el sufrimiento, y no fueron 15 o 20 minutos, no es como la pena de muerte el día de hoy. En la pena de muerte del día de hoy, en los países donde la aplican y donde tenemos ejemplo más cerca, que es en Estados Unidos, es un cuartito donde tienen la camilla, si es por inyección letal, una camilla donde amarran al preso y donde viene el enfermero y el enfermero no lo ven. Está cubierto para que no se vea. Y en otros estados tienen una máquina que el enfermero nada más va y pone, lo canaliza al reo, lo canaliza y lo deja ahí, y una máquina hace todo el trabajo de irle inyectando poco a poco lo que lo va a matar. Se termina, sale todo el mundo, hay un público viendo la ejecución detrás de un vidrio, pero no son, yo creo, 20 personas. Y lo ven, lo declaran muerto y se van. Con Jesús fueron 6 horas. 6 horas de agonía en la cruz, 3 horas en la luz y 3 horas en total oscuridad. 6 horas y la gente viéndolo, y la gente no solamente viéndolo, sino menospreciándolo, maltratándolo, diciéndole cosas, hablando entre ellos mismos acerca de lo que Jesús decía que era, y que ahora decían ellos, no, pues si ya no fue. Fue crucificado entre 2 ladrones. No sabemos exactamente si en realidad eran ladrones nada más que robaban. Sabemos que eran malhechores y que algunas traducciones los han puesto ahí como ladrones. Pero fue crucificado en la cruz de en medio. Dice que
Crucificaron a uno a su izquierda y al otro a su derecha, y Jesús en el centro, como si fuera otro criminal, como si fuera alguien que merecía estar ahí. Ese día, cuando crucificaron a Jesús, había 3 cruces listas. Y mira, a lo mejor te encuentras también por ahí alguien que te dice, pero no eran cruces. Había diferentes interpretaciones. La traducción que se ha hecho tradicional en todas las Biblias es una cruz como la conocemos nosotros, una cruz latina, como una T. Había otras ocasiones que usaban como una X, entonces los crucificaban así. Y había otras veces que era un palo, así, un tronco, y lo crucificaban con los brazos arriba. Por el relato mismo de los evangelistas, sacamos un poquito de conclusión de que tenía que ser una cruz en la que hicieron su brazo para un lado y lo hicieron el brazo para el otro lado, y luego los pies. Y probablemente los pies fueron crucificados separados, no uno arriba del otro. Pero finalmente esos detalles nos llevan a lo mismo. Lo están crucificando. Y ese día, esa cruz no era para Jesús. Había 3 cruces listas y había 3 criminales. Y esos 3 criminales, 2 fueron crucificados y 1 fue liberado. Y ese que fue liberado, Jesús tomó su lugar. No es Barrabás. Ni Pilato pudo hallar culpa en Jesús. Los sacerdotes y los del Sanedrín sabían que ellos no tenían autoridad para matar a alguien si no les daba permiso el Imperio Romano. Por eso lo llevan a Pilato para decirle, pues mátalo, mira, anda alborotando, y luego hasta le meten ahí chantaje a Pilato y le dicen, no tenemos más rey que César. Así es que tú sabes que Pilato hubiera aceptado que una persona anduviera diciendo que era rey y que estaba sobre César. Pilato estaba en problemas. Pilato también tuvo miedo. Y recuerdan también a la esposa de Pilato, que fue y habló con él y le dijo, no te metas con porque sabes, como que anoche no dormí bien y como que traigo mucho pesar por este joven que dicen que no hizo nada. Y Pilato tiene miedo, pero no pudo hacer nada. Y lo condenó a muerte. Se los entregó y dijo, está bien, crucifíquenlo, y les liberó a Barrabás. O sea, qué malos. Déjame te traduzco. ¿Saben cómo se traduce Barrabás? Se traduce Arturo, Oscar, Betty, Isabel, Sandra. Nosotros éramos Barrabás. Nosotros éramos los que íbamos en esa cruz y fuimos liberados por Cristo, que tomó nuestro lugar en la cruz. Y todavía, para colmo de cosas, están los soldados romanos y están escarneciéndolo. Ve el relato ahí. Lo escarnecen y le pegan. Y luego le ponen la corona de espinas, y la corona de espinas no se la pusieron así, le pusieron la corona y luego le dieron un golpe con algo en la cabeza así para que se clavara bien la corona. Le quitaron la ropa, le echaron una capa púrpura para hacer mofa de él de que era rey. Y después de que lo llevan y lo crucifican, los soldados se quedan ahí. Los soldados se quedan a cuidarlo. Dice Mateo 27:36. Está muy cortito el versículo, no te apures, te lo voy a leer yo. Dice Mateo 27:36. Y sentados le guardaban ahí. Estaban los soldados sentados alrededor de la cruz. Estaban viendo a Jesús y dice que le guardaban. Estaban teniendo cuidado de que no viniera alguien a bajarlo y a llevárselo. Como si Jesús se fuera a querer bajar de la cruz. No olvides durante todo el relato que Jesús está sufriendo, pero que su entrega es voluntaria. Nadie lo subió ahí. Él se entregó y él dijo que él tenía potestad para entregar su vida y para volverla a tomar, pero la iba a entregar. Y la entregó. Y no fue eso lo más bajo que le hicieron tanta cosa, pero imagínate nada más alrededor. Acuérdate que estamos viéndolo desde los ojos de Jesús, y Jesús ve a los soldados ahí y ve a los soldados burlándose, y luego ve a los del pueblo, la multitud, burlándose, incrédulos. Pero lo más duro es que están haciéndolo que sufra hasta el extremo.
Y ahí están los fariseos, y ahí están los escribas, y ahí está el Sanedrín, regocijándose con el espectáculo. Convirtieron a Jesús en un espectáculo público. ¡Wow! Además, llegaron los fariseos y no nada más lo veían. Empiezan a decir, míralo, ahí lo tienen. Que se baje de la cruz, pues si dijo que reconstruiría el templo en 3 días, que lo iba a destruir y que lo reconstruiría. Me imagino todas las cosas que han de haber dicho diciéndolo, mírenlo, desnudo, ese es el que ustedes dicen que es el Mesías. ¡Ja! Ese no es el Mesías de nuestra ley, ese no es el Mesías de Moisés, porque ellos se consideraban que ellos eran puros y que ellos podían decir todas esas cosas porque ellos sí eran los que adoraban a Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué inmensa crueldad! Imagínalo desde los ojos del que está ahí. Los que se supone que son tu pueblo, los que se supone que son tus autoridades, los que se supone que deben de hacer justicia, son los que te están entregando y te acusan y te dejan ahí olvidado a la muerte, hecho un espectáculo público de burlas y de escarnio. Vamos allá adelantito, ahorita les leí Mateo 27, les leí el 36, perdón. Vamos a leer del 39 al 44. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. A Jesús lo escarnecieron como Salvador, lo escarnecieron como profeta, porque dicen, dices que derribas el templo y que en 3 días lo edifican. Está hablando de una profecía. Lo escarnecieron como rey, hicieron burla de él como si fuera un rey de mofa. Lo escarnecieron como el Hijo de Dios y lo escarnecieron como un creyente que confiaba en Dios. ¡Wow! Pero ahí estaba Jesús colgado en la cruz. Ahí estaba crucificado. Pero ¿sabes? Lo que mantuvo a Jesús pegado a la cruz no fueron los clavos. Pensamos, no se puede mover, está clavado. Jesús no se movió de ahí por amor a ti. Lo que lo mantuvo pegado a la cruz es el amor. Fue la entrega voluntaria. Y precisamente porque no se salvó a sí mismo, es que nosotros pudimos ser salvados. Jesús podía bajarse de la cruz y no necesitaba ayuda. Jesús pudo haber sacado la mano y haberla mostrado sin ninguna herida. Pudo haberse bajado y no tener ni una marca en su cuerpo. ¡Wow! Y no lo hizo. Y no lo hizo por el amor a ti y a mí, que lo mantenía pegado a la cruz. Y está Jesús ahí recibiendo todo el castigo, todo el dolor. Y todavía su corazón compasivo sigue siendo el mismo. Vamos a Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta parte a veces nos da una imagen equivocada. Tu inocencia no te va a salvar. Tu inocencia no te hace justo. El que tú digas, es que nunca supe, es que yo no me enteré, a mí no me dijeron, a mí nadie me predicó. No va a ser la venida de Cristo antes de que el Evangelio haya sido predicado a toda criatura. Y todos en algún momento tuvimos oportunidad de oír el Evangelio. Y ahí es también donde yo les he platicado mi historia una y otra vez de joven y adolescente. Yo tuve oportunidad de conocer al Señor. Tuve gente que me habló de Él y de la cual me burlé. Tuve gente que me habló claramente de Jesús y yo me reía de ellos. ¿Se acuerdan del de la grabadora que les he contado? Que tenía una grabadorzota de esas, así como las que se usaban en aquel entonces. Y llegaba y ponía sus poemas. Ay, Dios. Decía yo, ponle algo bueno a esa cosa, que alguna vez funcione para algo bueno. Pero el día que los oí, y no se me olvida esa parte del poema que decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? Ese día no le dije nada. Ese día salí corriendo de ahí, no volví a acercarme a esa grabadora. Cuando siempre le decía, ponle una musicota, te voy a traer un cassette de rock, así uno, sí, duro, para que funcione esa cosa. Y el día que oí el poema ese, te voy a traer nada, salí corriendo. No, la inocencia no nos va a hacer y no nos va a hacer no pagar el precio por nuestro pecado, porque somos pecadores. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero maravilloso es que a esos que está diciendo Jesús, perdónalos, también somos nosotros. Pero lo maravilloso de ahí es que los perdonó. Sí los perdonó. Y si me preguntas, ¿dónde dice que los perdonó? Toda la Escritura lo dice. Porque Jesús no dijo, estos que me clavaron, no, Señor. O sea, estos sí son gachos, estos no. Estos no. Menos aquellos romanos. Y aquel fariseo, nada. Y Arturo, no, menos. Hasta nos echaba con los poemas. No, él dijo todos los pecados están perdonados y Jesús permaneció en la cruz para que fueran perdonados. Jesús está sufriendo, está en la cruz, pero el principal sufrimiento, no se les olvide, es el espiritual. Está cargando el pecado de todos nosotros y está recibiendo el castigo por ese pecado. Y aún así, ahí colgado en la cruz, Él sigue mirándonos con compasión. Él sigue viéndonos a cada uno de nosotros y diciendo, Padre, perdónalo, Padre. Morí en la cruz por Él, Padre. Y este es de los que escogimos. Este es para salvación y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos incluidos y está incluido también todas esas personas que Dios está poniendo alrededor de ti para que les hables el Evangelio. Siempre pensamos en evangelizar y hablar el Evangelio en la campaña evangelística. Está suave, pues el que va a evangelizar el pastor o el evangelista que viene. La evangelización es cuando tú pasas por cualquier parte, ahí tienes que estar hablando el Evangelio. Ahí es cuando la gente te tiene que ver y decir, caray, ¿por qué él es así? ¿Por qué él no dice una mala palabra? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué hace el otro? Y poner sus ojos, porque el Espíritu Santo está empezando a redarguirle, diciéndole, soy yo que quiere perdonar tu pecado, que quiere quitar tu pecado. Y Jesús está allí en la cruz. Nos regresamos otra vez a la cruz, perdónenme. De repente agarro vuelo y me salgo un poquito del tema. Nos regresamos a la cruz y en medio de la burla y del escarnio, en medio de la injusticia, sufriendo. Y acuérdense, todo esto es llevado al límite. Ahí Jesús sigue en su lugar. Nosotros nos hubiéramos dado por vencido. ¿Por cuánta gente te has dado por vencido? ¿Por cuánta gente has dicho, no, ya no?
Hombre, no, cada vez que voy, no, hombre, tengo miedo que me pegue. Ay, no, es que no quiere. Sigue orando por él. Y cada vez que lo veas, bendícelo. Y que te diga, ay, hermano, no, está bien. Hoy no te voy a dar versículos. Pero si me da chance, oro por ti. Le sigues hablando el evangelio, sigues bendiciéndolo. ¿Por qué? Porque Jesús no se cansó. Jesús está ahí en la cruz y está viendo y voltea hacia abajo. Y otra de las cosas más tristes, eran pocos sus seguidores que estaban ahí. La mayoría estaban allá a lo lejos y escondidos. Que no los juzgues mal. Nosotros no queríamos ir a la iglesia. Y les hablo de mí para que no vean para que ustedes vean que no voy a hablar de lo que ustedes me platican. Por eso hablo de mí. Yo no quería ir a la iglesia. Les digo que a 2 cuadras de mi casa había una iglesia metodista. A 2 cuadras de casa de mis papás, y los chavos eran, pero suave, todos los sábados. Y como yo era el mandadero de mi casa, que ya se los he platicado y no voy a recordar esos malos momentos. Yo era el que iba al súper y a las tortillas y todo, y tenía que pasar por la iglesia. Ya casi le decía, mamá, mándeme, pero otra tortillería, no a la que está allí. O sea, a 20 cuadras no me importa, pero tenían que ser de ahí las tortillas, porque era donde las hacían con nixtamal y el molinito y todo. Y ahí iba yo a esa, tenía que pasar por la iglesia metodista. Y cada vez, te invitamos, ándale, el sábado es la liga juvenil y que a las 4 y que va a haber pizzas. Y si yo puedo comer pizzas donde yo quiera. Estos que me vieron flaco, no, hombre. Era orgulloso, era falso. Y Jesús está viendo a todos los que están ahí y alcanza a ver entre la multitud a 2 que le llaman la atención. Los ve ahí cerquita. Y en el Salmo nos habla también de a quién está viendo Jesús. Vamos otra vez al Salmo 22. Regrésese ahí a donde lo tenemos marcado y vamos a ver el versículo 9 y 10. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Y sí, esto lo escribió David. En realidad David estaba hablando de algo que no conocía todavía. Estaba profetizando algo que David todavía no sabía. Y está hablando, Jesús fue al vientre de María por la obra de Dios, no por obra de hombre. Por eso aquí en el Salmo le dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo un hombre pequeño, un bebé, y un bebé indefenso, pero que estaba confiado en Dios. Y según el Evangelio de Juan, cuando están ahí en la cruz, Jesús voltea y ve a varios de los que le siguen. Y una de ellas era su mamá, María. Y el otro era Juan, el discípulo amado. Y él ve a su madre y piadosamente busca compasión para ella. Y este versículo se ha usado mal, sobre todo para justificar la adoración a María, para justificar la divinidad de María. Pero no habla de eso aquí en Juan 19, los versículos 26 y 27. No se le olvide dejarle una marquita ahí al Salmo 22, porque ahí nos vamos a regresar. Pero en Juan 19, los versículos 26 y 27, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahí está Jesús otra vez sufriendo y ve a su madre. Y esta expresión de decirle mujer no es algo despreciativo. No le está hablando así mujer por no decirle mamá. Era hablar, la manera en que Jesús se dirigió ahí era una manera de respeto, era una manera de reconocimiento a una mujer.
que según los historiadores en este momento ya era viuda, ya no estaba José. Y Jesús viéndola sabe que ya no está su hijo en el que la mamá confiaba. Y sabe que sus otros hermanos andan medio perdidones todavía. Entonces se le encarga a Juan y le dice, he aquí tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. Y Juan lo cumple. Y lo maravilloso de esto es que después en el relato, vea el relato de los Hechos, se menciona a María en las casas donde estaban reunidos, y muchas veces era la casa de Juan. Y ahí estaba María. Y decía María, la madre de Jesús, porque había varias Marías. Y decía María, la madre de Jesús, ahí estaba reunida. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Intercediendo por los discípulos, predicando el evangelio. Si María hubiera tenido algún poder, no estaba llorando. María hubiera andado predicando o hubiera resucitado, ¿no? Pero no resucitó. Pero sí fue salva, porque ella confió en su Señor y Salvador. Jesús no solamente fue su hijo, fue su Salvador. Y por eso María pudo ser salvada. Por eso aquí Jesús voltea y la ve compasivo, la ve con amor y recuerda, Padre, tú me trajiste como un bebé y me pusiste en el vientre de esta mujer que me cuidó y que aparte, esa mujer también había sufrido. Esa mujer también recibió el escarnio de la gente. Esa mujer recibió el desprecio de todos diciéndole, por el Espíritu Santo, mire lo que anda diciendo. Y el pobre José haciéndole caso, que se va a casar con ella. Y el bebé, quién sabe de quién es. Si a María no le fue bien, también sufrió. Sin embargo, aquí Jesús compasivamente la ve y ve todo lo que sucede a su alrededor, y Jesús está viendo a la gente maltratarlo, está viendo a la gente que lo rodean, y Jesús sigue fuerte en la cruz. Regresemos al Salmo 22, a los versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que ve Jesús a su alrededor? Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Jesús está viendo ahí a los soldados, a los sacerdotes, a los escribas, a los angustiadores, los está viendo llenos de fortaleza y furia en su contra. Y los ve como toros, dice como toros de Basán. Basán era una región de crianza, era donde había los toros más fuertes, donde había no es un linaje, donde había toros de pedigrí, así de esos bien criados, fuertes. Y Jesús dice, de ellos, todos ellos, llenos de fortaleza, los ve y los ve como un toro tratando de cornar a alguien hasta la muerte. ¿Has visto en España la festividad que hay, que no me acuerdo, está cerca de, no se crean, no he ido a España, pero es una festividad en que la gente corre de los toros, es en Sevilla, lanzan a los toros a la calle y lo atractivo de la festividad es que venga el toro y correr para que el toro no te golpee o no te cuerne. Pero el toro, cuando le pega a uno, lo agarra y lo trata de desbaratar hasta que, si esta persona no se brinca la barda y huye del toro, el toro lo va a matar. Y dices tú, esa es la naturaleza del toro. No, así lo hicieron. Así lo hicieron bravo y lo entrenaron para hacer eso. Así estaban entrenados los que maltrataron a Jesús. Los soldados romanos no eran gente que estaba crucificando a alguien sin saber qué hacer. Sabían todo lo que había que hacer para que sufriera, para que el sufrimiento fuera al máximo. Y Jesús los ve, y los ve como una fortaleza delante de él. Era la fortaleza de las tinieblas, era la fortaleza de este mundo. A veces nos sentimos decaídos, a veces nos sentimos que no podemos más. Y a veces hasta decimos, Señor, es que me ha tocado vivir esto. Y mira, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí tanto sufrimiento?
Es la fortaleza de este mundo. Es la oscuridad. Es Satanás oprimiéndote. Pero sí puedes resistir. Puedes resistir en Cristo. Y Cristo resistió a los soldados, a los sacerdotes, resistió el escarnio. Y aún así sufrió hasta lo último. En el versículo 14, ahí mismo del Salmo 22, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando David escribió este salmo, aún la crucifixión no era la pena de muerte. De hecho, aún no estaba instituida, no existía el Imperio Romano todavía. Y el que fue famoso por instituir la crucifixión como pena de muerte fue el Imperio Romano. Ellos no lo inventaron. Se cree que lo inventaron los persas. Pero Roma lo utilizó y le sacó mucho provecho. Aún no existía la crucifixión, y esto que está hablando David está presentando el cuadro claro de alguien que está muriendo en la cruz. Ahí donde dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Jesús está seco, en dolor, en angustia, está en el sol. Y mira, hoy en la mañana con poquito aire ya no queríamos venir a la iglesia. Ay, Señor, es que mucho aire. Y que esto y que el otro. Jesús está en medio del sol, está en el desierto, está la polvadera, está todo el maltrato. Y ahí está derramando todo su sudor. Y mira, simplemente por el hecho de estar ahí colgado, pues ya se te zafaron los hombros. No soy médico, pero la pura gravedad lo va a hacer. Está colgado ahí de cerca de las manos. Y está así colgando. Y luego tiene que hacer un esfuerzo. Si alguien quiere saber cómo es esto, con gusto. Yo me doy de voluntario si quiere que lo crucifiquemos para saber más o menos todo lo que se sufre. Si no, pues imagínenselo entonces. Hay varios artículos ahí en línea, póngale la fisiología de la muerte de Jesús. Y hay varios médicos que la describen médicamente. Hay una asociación de médicos europeos que tiene un artículo ahí donde habla acerca de cómo es físicamente lo que está sucediendo. Y una de las cosas que ellos ven más normal es que los huesos iban a salir de las articulaciones. No nada más por estar colgado, sino por el esfuerzo que él quería hacer. Su cuerpo no trabajaba en forma normal. No es como si yo me quisiera subir en algún lado ahorita y te apoyas y brincas y todo. Él está colgado. Tenía que arrastrarse por la cruz para subir un poquito. Inhalar y exhalar. ¿Has hecho la prueba de eso? Inhalar aire y luego lo contienes. Y te esperas. Lo tienes que exhalar. Es el movimiento de respiración. Inhalas y exhalas. Si no lo exhalas, te empiezas a sentir desesperado porque necesitas más aire, y para tener más aire tienes que exhalar. Bueno, los que estaban en la cruz, para poder inhalar poquito, se tenían que levantar. Agarraban poquito aire y ahí van para abajo, así raspando toda la espalda en la madera del tronco aquel. Y luego tenía que volverse a forzar para exhalar el aire. Se destrozaban el cuerpo. Aquí donde dice Jesús, mis huesos se descoyunturaron, es porque se les zafaron todas las articulaciones. Y con tal pérdida de sangre, pues las fuerzas se perdían. Cuando a ti te falta sangre, cuando hay una anemia, te sientes débil, te sientes decaído, así como que se te va así, no sabes ni qué onda, y estás pálido y estás blanco. Es por la pérdida de sangre, pierdes todas las fuerzas. Eso está pasando ahí en la cruz. Y aparte, no hay la seguridad de decir Jesús murió por un paro cardíaco, pero sí hay una probabilidad muy grande de que el corazón o le dio un paro cardíaco o literalmente explotó. Su corazón se destrozó. Y si no estaba completamente destrozado, pues vino amablemente el soldado romano. Y como le dijeron, ya está muerto, no le quiebres las piernas.
Entonces metió la lanza por el costado. Y dice Juan, que es el que estaba yo creo más cerca, dice que lo que salió fue sangre y agua. Le pegaron al corazón y empezó a sangrar lo último que le quedaba de sangre, pero le salió agua también del corazón. El corazón tiene una capa que lo recubre y en esa hay agua. Me acordé de cuando mi suegro enfermó, le hicieron ¿cómo se llama? Una resonancia. Y fuimos por los resultados y los estábamos leyendo. Todo médico yo interpretando el estudio, pero una de las cosas que me llamó la atención es que decía que mi suegro tuvo cáncer de estómago. Y cuando le hacen el estudio, o sea, el cáncer ya está por más partes. Pero lo curioso que a mí me llamó la atención es que decía que todo el vientre está lleno de líquido. Y lo venía la explicación. Es un líquido derramado que debe de estar en el cuerpo, en una zona que la pleura lo cubre, pero ahí estaba derramado ya por todos lados por la forma en que estaba invadido de cáncer. Y es un líquido como agua. Si hubiéramos picado a mi suegro, hubiera salido agua. Hubiéramos dicho, le está saliendo agua. Es que se estaba deshaciendo por dentro. El cáncer estaba desbaratando sus intestinos, su estómago. Eso le pasó a Jesús. Se desbarató su corazón. Se quebró, se rompió y derramó el agua. No solo salió sangre. Por eso decía, se está derritiendo en sus entrañas. Su corazón se derrite por dentro porque está ya destrozado. Y la última parte que vamos a ver hoy es que él está agonizando y está deshidratado ya. Fue colgado en la mañana, más o menos el lapso de lo que se cree que sucedió empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Más o menos, no puntualmente a las meras 9, pero es lo que mencionan ahí de las horas en las que se dividía el día. Y son 3 horas de luz y 3 horas de oscuridad. A partir de las 12, oscuridad total. Y no oscuridad así de, parece un eclipse. No pudo ser un eclipse. Un eclipse no dura 3 horas. Y la oscuridad de Jesús duró 3 horas. Y aparte por las fechas en que se calcula que fue la muerte de Jesús, tampoco era temporada de eclipses. Así es que no fue un eclipse. Fue Dios y las tinieblas de este mundo. En esas 3 horas Satanás estaba feliz. Estaba pensando, ya lo acabé. Se acabó el plan. Estoy matando al Hijo de Dios. ¿Quién va a tener oportunidad? No sabía que él era parte del plan. Está como la historia aquella de la viejita, que la viejita pide ayuda porque no tiene que comer y el diablo ve el anuncio y manda 2 de sus chalanes, 2 de sus demonios. Ve y llévale ayuda para que sepa que Dios no la socorre. Y van los diablos y le llevan a la viejita la ayuda y la viejita los ve y dice, ay, mi Señor, cuando Él habla hasta los demonios obedecen, preste para acá. Y agarró la bendición. Satanás estaba cumpliendo el plan de Dios. Él pensaba que estaba matando a Jesús para quebrar todo el plan de salvación. Pero Jesús lo cumplía al pie de la letra. Y llegó el de los últimos momentos, que es el versículo 15, Salmo 22, 15. Todavía nos falta un poquito más para la semana que entra. Pero Salmo 22, 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Un tiesto era una vasija o un pedazo de vasija de cerámica que los metían en un horno para que secara. Ustedes saben, ¿se han hecho vasijas de barro? Les explico cómo es. No, yo tampoco. Pero cuando las hacen, las moldean y el barro es húmedo. Para que agarre fuerza lo tienen que meter en un horno. Y en el horno se seca hasta que se endurece. Eso es esa expresión que dice aquí Jesús, que está seco como un tiesto, está seco como una vasija metida en el horno. Wow, yo no me imagino que me metan en un horno. Y dice, mi lengua se pegó a mi paladar, por eso lo oyeron decir, tengo sed. Los que estaban cerca de la cruz oyeron que Jesús dijo, tengo sed, pero no era porque quería agua. Juan dice que Jesús dijo eso para que se cumpliera la escritura.
porque la Escritura decía que tendría sed. Pero como sabía que venía el fin, sabía que ya estaba cerquita, dijo, tengo sed. Y lo último que dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús no era mortal. Jesús no era como nosotros. Fue puesto en un cuerpo humano para poder cumplir el plan de salvación. Por eso dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Recordamos lo que el Señor le dijo a Adán, polvo eres y en polvo te convertirás. Jesús fue hecho de un cuerpo humano, un cuerpo de polvo que se iba a deshacer. Y dice, me has puesto en el polvo de la muerte. En ese polvo que es pasajero, en ese polvo que es mortal. Y sigue ahí Jesús sufriendo. Los versículos 16 al 18 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Hay gente que cuando oye que hablamos de que la Escritura profetiza acerca de lo que sucedió a Jesús, no creen. Pero como David, tantos años antes, sin conocer la resurrección, está hablando de esto. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Eso no le pasó a David. A David no horadaron sus manos y sus pies. Pero ahí dice que mientras, en el versículo 18 dice, entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los perros es una referencia que hacían los hebreos a la gente malvada. Y de hecho también a los gentiles nos decían perros. Recuerden aquel pasaje que dice Jesús que no debe de ser que se le dé lo de los hijos a los perrillos. Y le estaba hablando una mujer, era una mujer gentil. Así se expresaban de los gentiles nada más. Dice que ninguno de sus huesos fue roto. Literalmente, la Escritura decía que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Sin embargo, esta es una imagen cruda de humillación, porque dice que lo despojaron de sus vestiduras. Y lo humillante no es que las hayan rifado, porque se repartieron las vestiduras de Jesús entre los soldados romanos. Juan dice que hicieron 4 partes y esas 4 partes se las repartieron. Y lo único sobre lo que echaron suertes fue sobre la túnica de Jesús, que era una túnica de una sola pieza, sin costuras. Era tejida de principio a fin en una sola pieza. Yo creo que la vieron los soldados y dijeron, esta sí es fina. Se estaban repartiendo como si fuera un botín, como si hubieran conquistado una guerra, como si hubieran logrado algo y se estaban repartiendo las vestiduras del Señor. Y entonces está desnudo en la cruz. Y para nuestra sociedad del día de hoy, una sociedad, y perdónenme que la vaya a nombrar así, pero es cierto, una sociedad tan pornográfica, tan nudista, una sociedad que no tiene moral para los desnudos, una sociedad que no tiene moral para los asuntos sexuales. Decir que una persona está ahí desnuda y colgada, hasta viene un fotógrafo y le toma fotos y dicen que es arte. Jesús está desnudo en la cruz, está siendo humillado. Era una humillación, y más para el pueblo judío, donde la ley claramente hablaba de no mostrar la desnudez, ni aún a miembros de la familia. Y Jesús está ahí solito, desnudo. Y al decir que, cuando dice Jesús que lo miran, esto sí tiene una expresión nada más, que es una mirada de maravillarse, de ver, de descubrir algo. Pero cuando dice, y me observan, esa expresión es la que es dura. Porque esa expresión de decir, me observan, tiene una aplicación de examinar, de mirar intencionalmente, de considerar con placer y con atención. Se estaban deleitando de verlo ahí. Se estaban deleitando de ver el sufrimiento. Se estaban deleitando de ver lo que le pasaba a Jesús. Y lo veían intencionalmente. No era como de que, mira, un crucificado. Lo estaban viendo y estaban disfrutando lo que veían. Y qué duro que entre ellos estaban los escribas y los sacerdotes.
Jesús permaneció con su corazón de compasión y piedad, perdonando aún aquellos que en ese mismo momento lo estaban flagelando, lo estaban crucificando. Y aún perdonó a los que no se atrevieron a acercarse. Pedro pensó que no había sido perdonado. Pedro pensó que por haber negado al Señor, él había sido descontado del grupo. Yo creo que Pedro tenía en la cabeza y dijo, hombre, éramos 12. Y pues una tacha, porque Judas ya no. Y bueno, pues yo tampoco, porque pues yo negué al Señor. Y Jesús, cuando resucita, viene y ve a Pedro y lo afirma. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y se lo pregunta 3 veces. ¿Y eso por qué 3 veces? Pues Pedro negó al Señor 3 veces. Lo está el Señor afirmando. El Señor te está preguntando, ¿me amas? En realidad me amas. Para amar al Señor, nuestro corazón tiene que ser quebrantado como fue el de Jesús. Cuando el Señor habló del nuevo nacimiento, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere de sangre. ¿Pero por qué del agua? Una de las implicaciones es que nuestro corazón tiene que ser quebrantado como el de Jesús. Que nuestro corazón espiritualmente sea quebrantado. Porque mira, Jesús se vistió de injusticia para que tú pudieras vestirte de justicia. Se desvistió físicamente para que tú espiritualmente fueras vestido de su gracia. Se despojó de todo para que tú seas proveído de todo. Y no se salvó a sí mismo para salvarte a ti. Estas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz nos enseñan, nos instruyen y nos muestran el corazón piadoso de Jesús. Estas fueron 3 expresiones que Jesús dijo en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y tengo sed. Nos faltan otras 3 expresiones que ya no vamos a alcanzar a ver, pero las vamos a ver la semana que entra. Pero el Señor te pregunta, ¿me amas de verdad? ¿Estás dispuesto a que tu corazón sea quebrantado completamente? ¿O nada más la cruz es un relato bonito para la Pascua? ¿O estás dispuesto a cargar la cruz? Si estás dispuesto a cargar la cruz, el corazón es el primero que tiene que ir. El corazón tiene que ser quebrantado para que dejemos de ser lo que éramos antes. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por el precioso sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Padre, porque esa tercera cruz estaba preparada para nosotros, Señor. Estaba preparada para que nosotros pagáramos los pecados, Padre. De no ser por el sacrificio de Jesús, entonces sí temeríamos a la muerte, Padre, porque llegaríamos en ese momento delante de ti y no habría salvación para nosotros. No podríamos cubrirnos de nada, Señor. Estaríamos desnudos delante de ti con todo nuestro pecado exponiéndonos y condenándonos al lago de fuego y a la muerte eterna. Pero en Cristo Jesús, Padre, tú proveíste la salvación. En Cristo Jesús, tú nos reconciliaste contigo mismo y nos has dado una esperanza de la vida eterna. Padre, gracias, Señor. Aunque a veces nos parece tan duro lo que Jesús sufrió, nos hace ver y entender, Padre, la forma en que tú ves el pecado. Tú aborreces el pecado, porque el pecado es lo que nos lleva a la desobediencia, a la rebeldía, a pecar, a ser malos, Señor, a separarnos de ti y a estar alejados de ti, Señor, mientras el pecado esté en nuestra vida. Te pedimos misericordia, Padre. Que tu gracia siga cubriéndonos, Señor. Padre, que podamos permanecer en Cristo Jesús. Señor, que los que han estado, Señor, tratando ligeramente con el pecado, hoy entiendan, Padre, que el pecado es cosa seria, que nos puede llevar a la muerte eterna y que por eso tú no quieres, Señor, ni una pizca de pecado en nuestra vida, sino quieres santidad.
para que un día te podamos ver, Padre. Padre, perdónanos por todas nuestras fallas, Dios. Perdónanos, Señor, por nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestro pensamiento, Dios. Porque, Padre, nos arrepentimos y volvemos a Jesús. Gracias, Padre, en este día, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amén, amén.